¿Has pensado cuántas veces has tenido que iniciar un nuevo camino? Hoy, acompañada de mi changán, decido tomar el volante de mi vida y recorrer el camino de comunicar a través de mi podcast Tertulias con Olga. Acompáñenme a un nuevo capítulo. ¿Vamos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tertulias Organizacionales con Olga les da la bienvenida. En el día de hoy vamos a trabajar un tema interesante. ¿Cómo nos gestionamos nosotros mismos y el rol que desempeñamos en nuestro desarrollo profesional? Para eso, un gran amigo invitado, José Miguel Aravena, y el segundo apellido Bascuñán, porque eso es muy importante. Aquí no dejamos de nombrar a las mamás. José Miguel Aravena Bascuñán. Hemos trabajado juntos, la vida nos ha juntado y Concepción también, ¿no? Por ahí partimos. Así es. Sí. Bueno, pero vamos a partir este podcast primero agradeciendo a Changán y preguntarte a ti, ¿quién es José Miguel? Linda pregunta. Yo soy José Miguel Aravena Bascuñán, tal cual como tú dices. Soy psicólogo de profesión, estudié en la Universidad de Concepción. eh, Vengo de una familia de 4 hermanos hombres, así que estamos muy desafiados. eh, Hoy día con toda la necesidad de estar permanentemente trabajando en el mundo más diverso, yo diría que ese fue todo un desafío para la familia. Y esto es bien interesante porque yo vengo de una familia de 4 hermanos hombres, donde nacieron primero todos los hijos hombres, nuestros hijos varones, y después nacieron todas las damas Ya. en la familia. Así que ha sido todo un desafío de aprendizaje, de transformación, de mirar. Sí, vengo de una familia de mamá enfermera, papá del área de la contabilidad y la finanza, así que ese yo diría que es un poquito Ahí está tu mi beta. historia, sí. Ah. ¿Ah? ¿Y a qué te dedicas hoy día? Mira, yo hoy día soy gerente comercial del Instituto de Seguridad del Trabajo, pero me he dedicado toda mi vida al mundo de la consultoría y a la docencia en distintas instituciones. Y he trabajado también en consultoría y acompañando a distintas personas que están en posición de cargos directivos. Bueno, como ven, nuestro nexo es la academia Así es. y la ciudad, la universidad, un montón de cosas que hemos ido aprendiendo juntos. Y ahora nos volvimos a reencontrar nuevamente. A ver, José Miguel, esto de gestionarse uno mismo, ¿se puede o no? Se tiene que poder, digo yo. Ah, ya. ¿Ah? Y mira, fíjate que yo diría que este es uno de los temas que a mí más me ha apasionado, diría yo, ¿eh? Que es como el intentar gestionar y generar dimensiones de equilibrio en la vida. Ujú. Me tocó trabajando en consultoría, ¿cierto? Y haciendo docencia, mirar cómo aquellas personas que en general les iba bien en algunas dimensiones de su vida, no les iba tan bien en las otras dimensiones de la vida. ¿Ah? O sea, entonces había ahí como una suerte de cómo lograr generar estas dimensiones de equilibrio y por lo tanto la gestión de sí mismo fue una cosa de las que me apasionó permanentemente. Y por otro lado, mirar también el cómo aquellas organizaciones que lo hacían bien eran organizaciones que estaban en estas dimensiones de equilibrio. No me dejó de motivar mirar cómo habían organizaciones que llegaban muy alto arriba y después caían. Y ahí hay historias, múltiples historias de aquello. Entonces, yo creo que hay como un desafío importante de ver cómo hacer para que esta gestión de sí mismo, ¿cierto?, nos lleve al éxito, pero nos ponga a mirar de frente qué significaría ser exitoso o exitosa en la vida. ¿Ah? Y esa es una pregunta que yo creo que es potente para poder mirar qué hacer y cómo. ¿Y tú te sientes exitoso? Cuando miro a mis hijas hoy día, cuando miro a mi esposa, cuando veo a mis hijos hoy día, me siento exitoso. Ya. No, no fue siempre así. Hubo también momentos
bien duros y difíciles en la vida, pero cuando miro esa trayectoria digo, sí, me siento que mi Check. empresa más importante Sí. está saliendo adelante y eso es como lo que me define hoy día como una persona exitosa, sin duda. Es que lo que pasa es que las organizaciones, en el fondo, a no ser que uno sea el dueño o creador, incluso así, como que van pasando. Sí, sí, Y hay momentos en que uno cree que la vida es toda la empresa. sí, Pero para eso hay que gestionarse a sí mismo. sí. Mira, fíjate que una de las primeras alarmas que yo tuve fue cuando mi hija pequeña decía que el papá trabajaba en el avión. Que Y eso que trabajaba en el trabajaba en el avión. avión. Y eso era como, chuta, es lo que yo quiero que ella diga respecto de dónde trabaja su papá, a lo que se dedica, fundamentalmente en función de la cantidad de viajes que yo tenía, en fin. Y yo creo que fue una de las alarmas de es necesario estar más presente, de equilibrar mejor las cargas, de entender qué es lo que está buscando una o uno en la vida, de manera tal de equilibrar De aquello, de ordenarse. ordenar. ¿Ah? Y ahí entonces uno empieza a mirar y dice, claro, hay un montón de autores que hablan de esto de la gestión de sí mismo. Yo creo que el más importante para mí, sin duda, Peter Drucker. Y en el fondo tiene que ver con el cómo uno hace gestión de lo que uno quiere en la vida y toma decisiones, porque hay veces que uno tiene que decir que Claro. no, poner algunos límites, decir basta, suficiente, ¿ah? Dedicar más a otras cosas. Yo creo que esa dimensión de equilibrar, ponderar y establecer cuáles son las metas que uno quiere lograr en la vida, yo creo que fueron elementos y señales, pero eso requiere una capacidad de escucha, porque si yo no la hubiese escuchado a ella y hubiese hecho un doble clic de ese mensaje, a lo mejor no me doy ni cuenta y lo encuentro, Es un, es un súper buen dato ¿cierto? Como, escuchar a los hijos y sí, a ver, preguntarle a qué se ¿a qué se dedican, dedica? ¿Ah? ¿Y con a qué qué se se quedan? dedican el papá y la mamá, Sí, o sea, qué hacen. sí, ¿Ah? sí. Y Y es muy es decidor muy decidido respecto a la a la temática. temática, Yo sin recuerdo duda. una persona que una vez dijo, me impacté porque mi hijo dijo, mi mamá nunca se ría. Y se preocupó. O Tal sea, de cual. verdad era un tema porque estaba muy en ese momento tiene que haber estado con Sin mucho duda. trabajo y todo en el día a día, en el cumplir, 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 y no te das cuenta. Claro, claro. Hay una dimensión de estar en automático que yo Eso. creo que es importante mirarla, descubrirla, de manera tal de que uno no se sabotee, Claro, porque uno puede estar ahí. ¿cómo te das cuenta que estás Claro, en automático? Porque claro. cuando estás en automático no ves nada. Y ves que funciona y tú crees que es así y parece que estuviera como bien, ¿eh? Pero esas señales que te da alguien que te dice, mira, Alguien tú nunca oyes externo, un externo, externo que te ¿eh? mira así, Que te como, mira y que te da una señal y entonces ahí viene este elemento que yo creo que es fundamental para hacer gestión de sí mismo, que es la capacidad de escucharse a sí mismo y también escuchar a los demás y ahí equilibrar, porque tiene que ser tiene que no, haber sí. un equilibrio exacto, porque en el fondo no es solo escucharse uno, sino que también escuchar los demás, y en ese equilibrio está esa voz interior y la voz externa, ¿cierto? Y ahí un Ponderar, uno ahí tiene que ponderar, sí, ecualizar y tener esa capacidad para poder equilibrar esos mundos, y también esta posibilidad de decir, bueno, ¿a qué le doy prioridad hoy día? Porque en el fondo sí sabemos, yo creo que ese es el otro elemento importante, que el tiempo es limitado y en ese espacio hay algunos que lo hacen mejor y otros que no lo hacen tan bien, digamos. Ya, pero mira, pensando en esto, en el tiempo, ¿no será que todos asumimos en un periodo de tiempo ya que entramos todos al día a día Mm, este que nombrabas tú, ¿cierto? Ah, al que estamos en automático. Y después ya con el tiempo, con la madurez laboral, uno, o con un cambio, con un darse cuenta, sí, uno empieza a crear otras cosas. sin duda. Es que hay un elemento importante ahí que tiene que ver con que cuando uno se da cuenta de este automático, cuando uno logra efectivamente ponderar,
tiene la capacidad para poder determinar qué es lo que estoy buscando. En general las personas dicen, ¿sabes qué? Yo estoy buscando riqueza. Claro. ¿Ah? Es como razonable pensar, Ya. quisiera tener riqueza. Y cuando uno hace un doble clic respecto de qué significaría ser rico o rica, significaría, la mayoría dice finalmente, tener tiempo para poder hacer lo que quiero hacer. Y si logras efectivamente entonces tener tiempo para poder hacer lo que quiero hacer, yo creo que ahí está como la magia, porque finalmente estoy haciendo lo que quiero hacer, estoy con las personas que quiero estar. Yo creo que ahí está esta dimensión. Entonces, finalmente, tener tiempo para poder hacer lo que quiero hacer. Y eso implica entonces ordenar de una manera diferente lo que estamos haciendo. Claro, porque ¿Ah? uno, ay, ese automático está siempre. Y ahí también es cumple este rol en el desarrollo profesional. O sea, ¿qué Claro, quiero hacer yo después? O sí, sea, durante mi vida laboral y, claro. Y esa sensación, digo yo, de pensar que estás ocupada o ocupado y que eso es señal de que lo estoy haciendo bien. y Y yo eso creo no que es esa es la así. trampa. Esa es El, la el, trampa. ya, ¿Sí? La trampa de mirar mi calendario, mi agenda y ver que está copada, lleno. completa, llena Ay, estoy y que no full. y que oh, qué bien. No tengo tiempo para nada. Y esa sería, yo diría, entonces una señal de pobreza, finalmente, porque en el fondo uno no podría estar teniendo tiempo para aquellas cosas que son más importantes. Cada uno las determina cuáles serán, Claro, ¿sí? cada cual tiene Ahí tiene su relevancia. su relevancia y su dimensión, pero en ese espacio yo creo que ahí está ese espacio. Y ahí es donde finalmente esa presión laboral es la que te descarrila, porque finalmente dices, ¿sabes qué? No estoy donde tengo que estar, no Bueno, hago lo que tengo que hacer, claro, y y ahí está muchas el veces esos desafío. cambios de vida son porque se gatillan por una enfermedad, Claro, porque tú somatizas algo, se gatillan por una pérdida o sea, de relaciones, claro, vamos a decirlo así. O sea, siempre hay algo que te está sí. avisando, Hay, hay distintos sensores, digo yo, a pero no propósito, hacerle caso a los sensores. y no hacerle caso a los sensores, yo diría que es como la problema. Estaban ahí, ¿eh? Jim Collins, un autor de management que a mí me gusta mucho, él cuenta una historia respecto de su esposa que a mí me marcó mucho. O sea, yo la veía a ella sana, atleta, deportista, maratonista, la veía bien por fuera. Sin embargo, el diagnóstico médico era un diagnóstico fatal. ¿Qué pasó que no lo vi? Y esa experiencia de aprendizaje para mí es muy nítida, digamos. No porque se vea bien significa que está bien. Entonces, la pregunta es, ¿cómo estás? ¿En qué estás? ¿Dónde quieres estar? Son preguntas trascendentales que te mueven en términos de esto. Y entonces, claro, hay señales, sensores que te dicen, ah, me siento bien, ¿por qué tengo que ir al control médico? Ah, me siento bien, ¿por qué no me duele nada? No tendría por qué ir. Y hoy día con la tecnología, eso es mucho más al alcance. Uno podría tener Claro. sensores para poder saber si acaso eso está realmente bien o no, y qué podríamos hacer para Y, transformar y y- mover. y es importante también esto, yo pensando en el desarrollo profesional que tiene Claro, uno, eh, a mí me da mucha pena cuando escucho que a mí me hubiera gustado ser y te dicen algo, pero totalmente distinto distinto. a lo que es. Entonces, tú dices, qué pena, porque la vida ya o sea, se va acabando, Sí, y ya te la jugaste. sí, Y no te la jugaste por algo que a ti te interesaba. sí, Entonces, claro, tal como si tú tienes un hobby o algo, bueno, a lo mejor es un periodo de tiempo, pero por lo menos dedicarle sí, algo algo, a eso. algo a eso. Y hay ahí en la base, Olga, creo yo, también una capacidad para poder dimensionar el coraje que hace falta para tomar las decisiones que hay que tomar en algún momento. O sea, cuando uno Bueno, mira, cuando te lleva el ¿cierto? mercado a tomar las decisiones, o sea, porque, Claro, porque te sacaron, porque te sin perdiste duda, el trabajo, por lo que sea, a veces uno reacciona mejor, digamos. mejor, claro. ¿Eh? Pero,
pero es como, Pero planificarlo, justamente, que es como decir, mire, ¿sabe qué? Este talento que yo tengo, esta habilidad que tengo, este gusto por esto, que es bien distinto del desarrollo profesional al que he estado acostumbrado, acostumbrada siempre. ¿Y qué pasaría si me dedicara realmente a eso? Y ese salto que hay que dar a lo mejor, yo creo que es como esta cuota de coraje que permite efectivamente estar donde uno quiere estar y hacer lo que uno realmente siente que tiene que hacer. Y ahí conecta con el mundo de los propósitos, en los que uno efectivamente se mueve. Y yo diría que es el sensor de qué tan alejado o no estoy de aquello que quiero estar. Y habitualmente esa brecha, cuando es muy alta, muy grande, finalmente se traduce en somatizaciones, como tú mencionabas, en descarriladores también, en la sensación de que tengo que explotar o sobredimensionar las cosas. oye, y en el mercado laboral esto se ve, eh, bueno, Mm, no es el tema de ahora, pero tú trabajas en el sin duda, IST. sin duda. Eh, Cuando utilizan es porque algo pasó. Sí, sí, ¿Qué sensación te da a ti? Porque con ese conocimiento, con ese claro. expertise que tienes, Claro. Mira, lo que nosotros hemos ido viendo y hacia dónde estamos mirando las organizaciones es hasta a ese espacio de construir organizaciones que sean seguras, no solo físicamente, sino que psicológicamente también, o sea, sí, una doble dimensión de la seguridad, ¿verdad? Que también sean organizaciones sanas y en el último tiempo hemos estado viendo que finalmente las principales dolencias físicas tienen que ver con las enfermedades metabólicas o con las situaciones que tienen más que ver con las dimensiones de lo cognitivo. Entonces, la salud es un concepto mucho más integral y finalmente eso repercute en hacer organizaciones que sean más sostenibles. O sea, al final del día sabemos que no podemos tener personas que estén trabajando todo el día y que lo único que hagan sea trabajar. Que finalmente esa puede ser un desencadenante, ¿cierto?, de accidentes del trabajo, de enfermedades profesionales y que en el fondo no es el trabajo el que te enferme, sino que el trabajo mal hecho es el que finalmente te termina gatillando situaciones. Entonces, desde el IST, el punto es cómo nosotros logramos hacer que las organizaciones sean más saludables. Si uno tuviera que mirarlas, diría, ¿cómo hacemos que la organización sea una organización que permita hacer gestión de las personas y haga que estas organizaciones sean finalmente organizaciones virtuosas, diría yo? Yo creo que ahí está el desafío, sí. para poder efectivamente hacer que las personas puedan ser más sanas, ¿cierto?, a lo largo de su carrera y sean también más útiles. Yo diría que útiles en el sentido de que efectivamente puedan seguir aportando. Una persona que durmió mal al día siguiente en la reunión no aporta con No. la lucidez que pudiera aportar. Una persona que no se siente segura de que su opinión va a ser escuchada, empieza a quedarse calladito o calladita y por lo tanto tampoco expande sus posibilidades. Entonces, ¿cómo generamos esos entornos para que las personas puedan vivir al máximo su Ambientes potencial humano? Sí, sanos. ambientes sanos, ambientes sanos, ambientes saludables. Y eso finalmente genera este virtuosismo dentro de las organizaciones. Oye, José Miguel, se nos acabó el tiempo. Mira, Pero me dejas pensando y creo que para todos nuestros escuchas o los que ven en YouTube, claro, es interesante que se cuestionen sí. cómo me estoy gestionando y cómo quiero seguir mi carrera profesional, Sí, ¿no? sí, sí. Fíjate que hay una imagen con la que me gustaría dejar a quienes nos ven y a los que nos Sí, escuchan. yo quiero que ¿Ah? tú plantees. Yo quisiera como... Hay hay una película que es Sully, de este piloto del avión, ¿cierto? Que es capaz de amarizar en el Hudson y salvar a todas las personas frente a una situación de catástrofe. Y hay una historia del pasajero que iba en el 1 Delta, que es el único pasajero que logra mirar a la tripulación. Y en esas situaciones de crisis uno se pregunta, ¿hice todo lo que tenía que hacer? ¿Estoy en el lugar que quiero estar? ¿Tengo cuentas pendientes? Yo creo que son esas tres preguntas claves para poder saber si acaso, efectivamente, si estamos en los últimos momentos,
¿Estamos donde queremos estar y haciendo lo que tenemos que hacer y tenemos cuentas pendientes? Esa es una pregunta que yo creo que todos nos tenemos que hacer. Y si la brecha es cortita, estamos bien. Y si la brecha es grande, Hay que hacer hay que algo. hacer algo rápido y tomar acción de manera tal de que efectivamente, finalmente podamos decir si estamos donde estamos y estamos siendo felices con lo que tenemos y con lo que nos toca a vivir, diría yo. ¿Mm? Ay, terminé. ¿Ah? Bien, bien. Te agradezco, José Miguel. No, Muchas gracias. un placer estar aquí compartiendo contigo, Olga. Muchas gracias Sí, por yo la muy invitación. contenta de que estés con nosotros. Bueno, nos ven en Spotify, en YouTube y agradecer nuevamente a Changán por este espacio que nos están disfrutando. Muchas gracias. Gracias.